El realismo es un movimiento literario y una corriente artística que surge en Francia a raíz de la caída de su revolución en el siglo XIX. Surge como un opositor al movimiento romántico del siglo XVIII, ya que el realismo busca mostrar una imagen cruda de la realidad, de las clases sociales y de las consecuencias de los movimientos que lo impulsaron, tales como la primera y segunda revolución industrial. Para comprender un poco más de este tema hay que tener en cuenta algunos sucesos que forman parte de su contexto histórico. En consecuencia de la deterioración social, económica y política en 1868 surge una revolución nombrada la Gloriosa, que da origen a la caída de la reina Isabel II, quien tuvo que irse exiliada en Francia. En ese mismo año se hace pública La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós, siendo considerada la primera obra realista. Como consecuencia del capitalismo y la revolución industrial, a mediados del siglo XIX, la burguesía alcanza un gran potencial, despegando así su poder económico y social. De 1868 a 1874 se produjo el sexenio revolucionario, en el cual los gobiernos se sucedieron victoriosamente. El poder estaría repartido en manos de diversos partidos políticos, siendo estos conservadores y liberales. En 1873 se proclamó la Segunda República con la duración de un año. En 1875 Alfonso XII subió al trono, restableciendo la monarquía borbónica. En cuanto a aspectos políticos, económicos y sociales, la literatura realista se dio por la segunda mitad del siglo XIX, época en que los gobiernos progresistas establecieron derechos democráticos y dieron impulso a reformas. En ese tiempo se consolidó el Estado liberal y la burguesía, al igual que se dio el desarrollo de las organizaciones obreras. El realismo literario es un movimiento que reacciona contra los pensamientos objetivistas a los que el romanticismo había llegado. Las actitudes realistas aparecen en la segunda mitad del siglo XIX. Su principal característica es que presentan una descripción excesiva de la realidad, la cual se lleva al texto por medio de un escrito detallismo narrativo. El escritor se basa de descripciones minuciosas, de ambientes y personajes de la vida diaria, así como el uso del lenguaje coloquial. Sabiendo que el objetivo del realismo es reflejar la realidad exterior tal cual y como es, se entiende que el género literario más usado es la novela, y es en este género donde se puede apreciar de una mejor manera las características fundamentales. Se presta más atención al mundo exterior para describirlo de manera objetiva, fiel y precisa. Los autores se debían centrar en presentar la realidad tal cual y como era, y para eso el método utilizado de los autores era la observación directa, toma de apuntes y una documentación rigurosa. Dicho método se conocía como el método científico. Con esto, los escritores reflejaban con precisión los ambientes, las costumbres, los lugares y la vestimenta como características de las personas o de las obras. Esta corriente artística estuvo llena de autores que siguieron fielmente sus ideologías. Jane Austen en su novela Sentido y Sensibilidad de 1811 creó dos personajes femeninos, Eleanor y Marian, que representan dos actitudes diferentes ante la vida, el raciocinio prudente y la pasión. La Gaviota de 1849 de Cecilia Bowl de Feber, conocida también por su seudónimo Fernán Caballero. La novela narra la historia del triunfo y la desgracia de una joven dotada de una bellísima voz, Gaviota, que logra un éxito rotundo en los escenarios de Madrid y Sevilla, y se enamora de un torero que muere en la plaza. Entre otras obras como La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós y La Regenta de Leopoldo Alas. La actitud del autor debía ser principalmente objetiva e impersonal, ya que por lo general él no está presente en el relato. Podemos encontrar rasgos comunes en todas las novelas realistas. Los escritores se ayudaban de la observación para reflejar la realidad y la sociedad con el propósito de mejorarla y transformarla. Esto explica que existieran dos tendencias de ideologías encontradas dentro de este movimiento. Por un lado, los conservadores, defendiendo el mundo rural y mostrando la parte amable de la realidad, y por el otro, encontramos a los liberales, que defendían por una sociedad industrial pero más justa, y mostrándola tal y como es. Sus personajes suelen ser individuos más pobres de la sociedad urbana y del mundo rural que se enfrentan en la sociedad y suelen ser vulnerados por el mundo que los rodea. Normalmente son numerosos y representan a diferentes clases sociales. Desde el punto de vista formal, el rasgo que define a estas novelas es que se basan de diferentes recursos. Por estos motivos, en las novelas realistas se unen los hechos históricos con la ficción, es decir, que los personajes eran inventados pero basados en la realidad de la época.
También por esto la historia ocurre en lugares conocidos y se relacionan con fechas del momento en que se escribe la obra, y se hace que los personajes hablen conforme a su nivel social. El movimiento artístico del realismo llegó a su fin hacia finales del siglo XIX, en parte debido a varios acontecimientos históricos y artísticos. Uno de los eventos clave que marcó el declive del realismo fue la llegada del impresionismo. El impresionismo se desarrolló principalmente en la década de 1870. Representó un cambio significativo en la forma en que se abordaba la representación artística, a diferencia del realismo, que se centraba en representar la realidad de manera objetiva y detallada. El impresionismo se caracterizó por su énfasis en la captura de impresiones visuales y efectos de luz en lugar de detalles minuciosos. El famoso cuadro Impresión Sol Naciente de Claude Monet, pintado en 1872, se considera a menudo como un punto de partida del movimiento impresionista. La obra presenta una representación atmosférica y efímera del puerto de Le Havre, en contraste con la representación más detallada que era típica del realismo. El impresionismo no solo marcó un cambio en la técnica artística, sino que también influyó en la percepción de la realidad y la subjetividad en el arte. Esta transición hacia un enfoque más subjetivo y emocional en la pintura contribuyó al declive del realismo, que se basaba en gran medida en la objetividad y la representación precisa.